Se abre la sesión extraordinaria de esta Academia de Bellas Artes de San Telmo para recibir a la nueva académica correspondiente en Madrid, doña Begoña Lolo. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura. No, después. No es lo que yo diga, es que creo que lo hemos hecho así otras veces. Perdón, es que me planteaban una cuestión de orden y creo que es así. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al particular del acta en la que se nombra la elección de doña Begoña Lolo como miembro correspondiente de esta academia. Francisco Ruiz Noguera, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que en el acta de la Junta General Ordinaria celebrada en el Salón de Actos de nuestra Academia, en el Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, el jueves día 30 de noviembre de 2023, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna, consta que se procedió a la votación para el nombramiento como académica correspondiente en Madrid de doña Begoña Lolo Herranz, en propuesta previamente presentada el 28 de septiembre de 2023 por los académicos numerarios don Manuel del Campo y del Campo, don Adalberto Martínez Solaesa y doña Rosario Camacho Martínez. La propuesta fue votada y aprobada por unanimidad. Como secretario lo firmo hoy, día 26 de septiembre de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. ¿Puedes cortar, por favor, el sonido? Gracias. Los señores doña Rosario Camacho y don Adalberto Martínez Solaesa reciban a la nueva académica siguiendo el protocolo de esta institución. Ruego se levanten, por favor. Pueden sentarse. Antes de pasar al acto simbólico de entrega de los elementos que componen, en fin, la materialización del nombramiento de académica correspondiente, quiero saludar a todos ustedes, agradecerles su presencia y que sepan que vamos a asistir al acto más importante que tiene esta corporación, que es la entrada en ella de un nuevo miembro, en este caso de doña Begoña Lolo, para una sesión muy pequeñita que tenemos entre los que componen o los que componemos esta academia, que es la de música. Ella es especialmente dedicada, es musicóloga y profesora de ello, catedrática en la universidad, creo que es la Autónoma, de la Autónoma de Madrid, y ruego a la nueva académica que acuda al estrado para imponerle por aquí, por favor. Este es un pin de alfiler, entonces espero no pincharte.
y este es el diploma acreditativo de tu pertenencia ya a la academia, y digo, recibe estos símbolos en señal de que desde ahora perteneces como académica correspondiente en Madrid a esta Real de Bellas Artes de San Telmo, y con ello asumes el compromiso de fomentar la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música, en tu caso muy especialmente la música y las artes visuales. Sé bienvenida a nuestra academia. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora, no, si deseas te puedes sentar y dictas tu discurso. Micrófonos. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos y académicas, querida familia, amigos y asistentes. Como bien decía Cervantes en el Quijote, el infierno no está lleno de soberbios, sino de desagradecidos. Por este sabio pensamiento y por convicción, mis primeras palabras solo pueden ser de profundo agradecimiento a todos los académicos por el apoyo concedido a mi elección, y en particular a aquellos que tuvieron la generosidad de proponer mi candidatura: a don Manuel Campo, a don Adalberto Martínez Solaesa y a doña Rosario Camacho, y en especial a esta última, que ha asumido la siempre difícil tarea de tener que dar contestación al discurso de ingreso, que aunque cercano en el tema elegido por centrarse en una de las personalidades ilustres de esta ciudad, no deja de ser también lejano por lo poco que conocemos de su vida. Debo confesarles que llegué a Málaga atraída por su proyecto cultural hace unos años. A menudo me pregunto por qué tardé tanto en hacerlo. Me encontré inmersa en una ciudad en la que es tan importante su cultura material como la inmaterial, una cultura rica en matices, indisociable del cálido paisanaje de sus gentes, un lugar en el que el tiempo se mueve con las agujas de otro reloj. Hoy me unen a esta ciudad lazos de amistad, lazos familiares y desde hoy también lazos académicos. No deseo terminar esta salutación sin unas palabras de agradecimiento hacia el presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, don José Manuel Cabra de Luna. Su cercanía, complicidad y amabilidad han hecho que el camino iniciático de llegada a esta ilustre institución fuese sencillo y llevadero. Rafael Michana en la construcción de la historia de la música española. La creencia en la inferioridad de España en cuanto concierne al arte de la música es más general de lo que fuera justo y conveniente. La verdad es que la desoladora incultura artística reinante en nuestra patria, la indiferencia absoluta por las producciones del arte nacional, el predominio casi tiránico del mal gusto, dan una extraordinaria apariencia de robustez a semejante opinión. Corría el año de 1909 cuando Rafael Michana escribía este duro y amargo texto sobre la realidad musical de España en la introducción de la obra dedicada al compositor Mariano Rodríguez de Ledesma, que acababa de publicar en Málaga. Por entonces era una personalidad reconocida tanto a nivel nacional como internacional en el campo de la investigación musicológica y también en el del derecho. Ejercía en estas fechas de diplomático en Estocolmo después de haber pasado por los destinos de Roma, Tánger, Marrakech y La Haya. Su pensamiento no era una excepción, sino más bien un lugar frecuentado por una generación capitaneada ideológicamente por Felipe Petrel, que puso en marcha el movimiento regeneracionista, es decir, la reivindicación de la trascendencia y el valor artístico de la música española
y su regeneración a partir de la creación de un drama lírico nacional asentado en el folclore frente a la zarzuela, que era el modelo de teatro musical imperante. Estimaban, además, que era de justicia que la música española ocupase el papel relevante que le correspondía, no solo en el ámbito internacional, sino sobre todo en la historia de la música universal. Rafael Michana y Gordon había nacido en Málaga el 6 de diciembre de 1869 en el seno de una familia acomodada. Era hijo de Francisco de Paula Michana, hombre sin estudios superiores, pero de gran sensibilidad, amante del arte y la cultura y dueño de un establecimiento litográfico desde el que se labró un sólido prestigio. Supo dar a su hijo una buena educación, lo que le permitió a Rafael dominar el francés, inglés, italiano, portugués, sueco y alemán, además de estudiar las carreras de Derecho en Madrid y Granada y la de Música en el Conservatorio de Málaga con Eduardo Con. Francisco de Paula se dedicó además a urbanizar y construir edificios en los terrenos aportados al matrimonio por su mujer María Gordon y Salamanca. Entre otros, edificó en la finca familiar El Huerto del Correo un gran invernadero para cultivar plantas exóticas que había mandado traer de Cuba, una experiencia que le permitió años más tarde, en 1877, costear la plantación en Málaga de acacias, plátanos orientales y álamos, dejando de esta manera un legado y su huella en la ciudad. Este era el ambiente refinado que marcó los primeros años de vida del joven Michana. En 1880 la familia se trasladó a vivir a París, abriéndose para él un abanico enorme de posibilidades que supo rentabilizar años más tarde. Pudo relacionarse con las figuras más destacadas del campo de la creación y de la investigación musical del momento, como Camille Saint-Saëns, de quien quizás recibió formación como compositor, Vincent Dandy, el fundador de la Escola Cantorum, o el prestigioso musicólogo Albert Subies. Francia quedaría ligada para siempre a su vida como su segunda patria. Fue el país que le encargó y editó una de sus obras más importantes, no solo desde el punto de vista de su trayectoria internacional e intelectual, sino sobre todo del valor que ha tenido para la historiografía de la música española. Me refiero a La musique en Espagne, art religieux et art profane. Era el volumen cuarto de la Enciclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire de París, una obra muy ambiciosa, dirigida por Albert Lavignac y Lionel de la Laurencie, editada en 1914 y ampliada en 1920. Una publicación que incomprensiblemente tardó 72 años en ser traducida del francés al español. Un hecho que me hace pensar que el texto de Michana que encabeza este discurso no solo fue certero, sino premonitorio para él: la indiferencia absoluta por las producciones del arte nacional. Pero la vida de la familia Michana no fue una balsa de aceite. Pasaron de la riqueza a la necesidad, consecuencia de algunas malas inversiones del padre. Un recorrido que marcó la juventud de Rafael, quien vio con tristeza cómo los últimos años de existencia de sus padres estuvieron marcados por las preocupaciones y la penuria económica, a lo que se añadió su delicado estado de salud como consecuencia de una lesión cardíaca, problemas gastrointestinales severos, enteritis crónica, bronquitis, etc. Un condicionante importantísimo a la hora de ejercer como diplomático en el extranjero que marcó toda su existencia, pero que, sin embargo, le permitió regresar en muchas ocasiones a Málaga, la tierra añorada para su sanación. Michana empezó desde muy joven a componer. Deseaba ser artista. Entre sus primeras obras se encuentra el Preludio Sinfónico para el Drama Universal, basado en textos de Ramón Campoamor y escrito para gran orquesta que quedó inconclusa. En palabras de Pardo Cayuela, una obra más cercana al sinfonismo europeo de finales del siglo XIX que al movimiento nacionalista del que era defensor. Fue escrita en su etapa de juventud, cuando todavía vivía en Málaga, al igual que su Nocturno Exequias, basada en un texto del poeta Federico Ballart, una obra en la que el compositor describe el contenido desesperanzado del poema a modo de marcha fúnebre. Ambas obras se podrán escuchar en el concierto en homenaje a Gramada, a Michana, que está programado para el 2 de octubre y a que les invito, por favor, que vayan.
Fue en esta etapa de su vida cuando comprendió que no encontraría futuro dentro de la composición, razón por la que reorientó su carrera profesional hacia el derecho. Apenas llevaba un año en Madrid como aspirante agregado diplomático cuando la mala salud hizo su aparición, obligándole a pedir una licencia ilimitada que se prolongó en el tiempo casi un año y que tuvo pésimas consecuencias, ya que le costó su puesto de trabajo en el Estado por absentismo laboral en 1894. Un contratiempo que, sin embargo, definió su trayectoria vital. Su pasión por la investigación pasó a ocupar un lugar dominante en su vida. Y durante el año de licencia, Mitjana empezó a investigar en la Catedral de Málaga, vaciando las actas capitulares entre 1496 a 1510. Y como bien escribe en la obra No sin cierta humildad, una feliz casualidad me ha hecho encontrar, examinando los libros y documentos que se conservan en el archivo de la Basílica Malacitana, muchos y muy curiosos datos relativos a eminentes artistas. Entre esos curiosos datos, Mitjana encontró información capital sobre Juan de la Encina, descubriendo que había ejercido como arcediano mayor de la catedral desde 1509 a 1519, una información que era absolutamente desconocida y que, si me lo permiten, sigue siéndolo en la actualidad. Un descubrimiento que daba luz a una parte importantísima de la biografía del poeta y músico, a la vez que revalorizaba la catedral malacitana como lugar de interés y llegada para tan importantes artistas. Mitjana demuestra en la forma de investigar una solvencia científica incuestionable, un dominio de las fuentes a la vez que un maduro espíritu crítico. Su hallazgo quedó recogido tiempo después por el hispanista francés Albert Subies en su Histoire de la musique en Espagne, des origines au XVIIe siècle, publicado en París en 1899. Resultado de esta investigación en la catedral fue su obra Juan de la Encina, músico y poeta, publicada en Málaga en 1895, una obra que dedicó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con el deseo de que le sirviese de carta de presentación para ser elegido académico, un objetivo que nunca se materializó. Esta era su primera publicación. Contaba por entonces con 26 años de edad, pero su juventud no fue un obstáculo para que al final del libro dejase constancia de las obras que tenía en proyecto escribir. Siluetas de músicos españoles, la citada obra dedicada a la figura de Rodríguez de Ledesma e Impresiones y sensaciones, recopilatorio de sus críticas musicales, especialmente sobre el teatro lírico y en particular sobre la ópera, un tema en el que llegó a ser un reconocido experto. Críticas que fueron publicadas a lo largo del tiempo en diversos periódicos nacionales, El Imparcial, El Correo de Andalucía, La Ilustración Musical Hispanoamericana, El Cronista, La Época, La Actualidad y un largo etcétera. Con algunos matices, todas estas obras fueron publicadas, lo que evidencia la fortaleza de su compromiso con la investigación musical. Años más tarde, en su obra Estudios sobre algunos músicos españoles del siglo XVI, publicada en Madrid en 1918, Mitjana volvía a reeditar el texto de Juan de la Encina, revisado y ampliado, pues estaba agotada la edición de 1895. En esta ocasión, no podía por menos que lamentarse de no haber podido escribir la historia de la capilla de música de la Catedral de Málaga como había anunciado en la primera edición. Proyecto al que he debido renunciar, como a tantos otros por forzadas y largas ausencias de la patria. No es casualidad esa mención a las forzadas ausencias. La carrera diplomática fue su modo de vida, su sustento, pero no estuvo exenta de enormes dificultades y decepciones, además de la falta de motivación en algunos destinos a los que nunca se adaptó y que solo sirvieron para agravar su mala salud. En carta dirigida a su amigo Pedrell desde Tánger en 1899, le confesaba: «Voy a acabar por embrutecerme. Vaya país, nada de arte ni de letras y una barbarie extraordinaria». Sin dudarlo, su primera estancia en Estocolmo, 1904-1911, fue la más interesante y fructífera de todos sus destinos, tanto a nivel personal, ya que conoció a la que sería su esposa Hilda Falk, como a nivel intelectual.
Michana empezó a llevar una doble vida en Estocolmo, como él mismo confiesa. Era el secretario segundo de la legación española encargado de negocios, a la vez que investigador en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, que se encontraba a 57 kilómetros de Estocolmo, pero en la que acudía con devoción y asiduidad. Entre las joyas que conservaba esta biblioteca, Michana localizó, gracias a los escritos de Eitner, el que llamaría Cancionero de Uppsala, una obra de música profana española del Renacimiento compuesta por 54 villancicos en lengua vernácula, 48 en castellano, 4 en catalán y 2 en galaico-portugués. De la totalidad de las canciones, 42 eran de tema amoroso y picaresco y las restantes de tema navideño y religioso. Una obra que había sido compilada en el Círculo del Duque de Calabria y editada en Venecia en 1556. No existía ningún otro ejemplar en las bibliotecas más importantes europeas. Una edición de gran valor por su antigüedad. Apenas 20 años antes se había editado el primer libro de madrigales italianos de Philippe Bergdelot, también en Venecia en 1533. Este hallazgo quedó recogido en la publicación 54 canciones españolas del siglo XVI, Cancionero de Uppsala, ahora de nuevo publicadas, acompañadas de notas y comentarios y editada en Uppsala en 1909, obra en la que editó los textos poéticos y, lo que es más importante, el estudio adjudicatario de la procedencia de estos y la posible autoría de la música que estaba sin especificar. Fue un trabajo de investigación sin precedentes. Michana demostró un dominio excepcional de la literatura del Renacimiento español, así como de la tratadística teórica de la música y de la biografística de los músicos y poetas. Todo ello le permitió ubicar el contexto y el lugar de cara a la adjudicación de autorías, reconociendo que algunas de estas canciones podían ser obra del mismo grupo de compositores que figuraban en el Cancionero musical de Palacio, publicado unos años antes por Barbieri. Entre los grandes polifonistas españoles que figuran en el Cancionero, identificó a Juan de la Encina, Cristóbal de Morales, Juan de Peñalosa, Bartolomé Escobedo y tantos otros que sería prolífico citar, escribe Michana, es decir, lo más granado de la música española del siglo de oro. Allí estaban los originales de algunas de las canciones transcritas para vihuela que se localizaban en los libros de cifra de Luis Milán, Valderrábano, etc. Una de las obras de música profana española más antiguas que se conocen, que permitía comprobar cómo la música española de esta época había gozado de una gran relevancia, además de un gran valor artístico. En la introducción a la obra, Michana advertía: faltarían al curioso lector los comprobantes, es decir, los textos musicales. Reservo esta parte de mi trabajo para el día, si es que llega, en que pueda publicarla. Una vez más fue premonitorio, el día nunca llegó. Michana falleció sin haber editado las transcripciones de música, a pesar de tener terminada la obra hacía mucho tiempo. Años más tarde lo hizo Leopoldo Querol, el pianista, al elaborar su tesis doctoral sobre el compositor y musicólogo. Fue su viuda, quien suministró a Querol este rico material que dio lugar a la obra Cancionero de Uppsala, transcripción de Rafael Michana, estudio introductorio sobre la poesía y la técnica musical por Leopoldo Querol. Gracias a él conocemos el enorme trabajo de transcripción que hizo Michana en el Cancionero. Por estas causalidades de la vida, estos originales figuran en la actualidad en la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dentro del legado cedido por Leopoldo Querol, quien sería más tarde nombrado académico de número de la corporación. Ironías del destino. La institución a la que siempre quiso incorporarse Michana, por considerarlo un gran honor, acabó albergando una parte fundamental de su obra gracias a terceras personas. Este es el facsímil original que se conserva en la biblioteca y que, bueno, es prácticamente desconocido. En paralelo, Michana trabajaba también en su historia de la música en España para cumplir con el encargo de la Viñac, que le reclamaba insistentemente el manuscrito, pues la entrega se había demorado notablemente. Ambas obras están profundamente interconectadas. El estudio del Cancionero de Uppsala es parte esencial del capítulo dedicado al Renacimiento.
pero de todas las obras escritas durante su estancia en Estocolmo, su historia de la música es sin dudarlo su obra más personal, en la que demuestra cuál es su concepto de historia, qué contar, cómo contar. Un dilema siempre presente en la cabeza del historiador. Mitjana optó por un enfoque muy ligado al ideario musical nacionalista del que era un ferviente convencido, lo que le hace a veces perder la necesaria objetividad, al considerar que la música española, en particular la del Siglo de Oro, era original y, por tanto, no había recibido influencias extranjeras, algo que matizaría posteriormente, ya que esta valoración no era del todo correcta. Esta particularidad no es óbice para que esta obra sea considerada la primera historia de la música española escrita con rigor, base científica, erudición ordenada, estudio de las fuentes primarias, sistematización y una estructura coherente frente a las precedentes de Mariano Soriano Fuertes. La música española desde la llegada de los fenicios hasta el año 1850 y el diccionario bibliográfico de efemérides de músicos españoles de Baltasar Saldoni, plagadas de errores y elucubraciones a la vez que carentes de escasa fundamentación científica. Su historia abarca desde la Alta Edad Media hasta mediados del siglo XIX. Mitjana quiso evadirse del estudio y la valoración histórica de muchos de los acontecimientos importantes que habían sucedido en la segunda mitad del siglo, por evitarse problemas con sus contemporáneos. Esta parte de la historia sería escrita posteriormente por Henri Collet para la segunda edición de 1920. A día de hoy tengo que decirles que su historia de la música española sigue manteniendo vigencia a pesar de haber transcurrido un siglo. Ha sido fuente de consulta imprescindible para muchas generaciones entre las que me encuentro. Y a lo que tengo que añadir, que es la única historia de la música española publicada por un español en una lengua que no sea nuestro idioma. No se ha vuelto a producir ninguna publicación de estas características. Fue también en Estocolmo cuando tuvo ocasión de conocer a Ramón y Cajal, en el momento en el que el padre de la neurociencia moderna había ido a recoger el premio Nobel en 1906. Mitjana no dudó en hacer de cicerone del lugar, enseñándole, por supuesto, las joyas que albergaba la biblioteca de Uppsala. Es posible que, en consideración a este gesto por parte de Mitjana, Ramón y Cajal le dedicase este dibujo de unas neuronas en el que le dice a mi querido amigo, señor Mitjana, dedica este garabato su apasionado Ramón y Cajal. Si se me permite, creo que el destino de Estocolmo marcó una etapa de felicidad para Mitjana que quedó recogida en una extensa producción intelectual. De esta época especialmente prolífica son sus obras más importantes, a las que se pueden añadir las de Discantes y Contrapuntos, publicada en Valencia en 1905, el Catalogue critique descriptif des imprimés de musique du XVIIe siècle, conservé à la bibliothèque de l'Université d'Uppsala, catálogo al que dedicó Mitjana un enorme esfuerzo, una publicación a la limón con el bibliotecario Isaac Collin, que permitió dar a conocer al mundo la riqueza de esta biblioteca y encaminar futuras investigaciones. Pero es interesante destacar también su trabajo en el orientalisme musical y la música árabe, una aportación que le convirtió en un referente en este tema ampliamente desconocido. Terminada la estancia en Estocolmo, fue destinado a Teherán, más tarde a Lima, destinos que no llegó a tomar posesión por razones de salud aconsejado por los médicos. Sí pudo marcharse a San Petersburgo, en donde permaneció desde 1911 a 1913, lugar en el que fue condecorado como comendador con placa de la Orden de San Estanislao. Posteriormente, su destino fue Estambul, entre 1913 y 1917, una etapa muy condicionada por su salud, con un momento de respiro durante su estancia en Madrid, gracias a la intervención de Ramón y Cajal. En 1913 fue el Nobel el que ayudó a Mitjana solicitando al ministro de Estado que facilitase su incorporación en el Centro de Estudios Históricos que dirigía, con el fin de que pudiese escribir el tratado de don Fernando de las Infantas y su Plura Modulationum Genera, publicado más tarde en Madrid en 1918,
una comisión de servicios de casi un año que le permitió abandonar Estambul. Fue una situación excepcional, a la vez que pudo dedicarse a lo que realmente era su vocación, la investigación. Estocolmo fue su último destino, al que llegó con el rango de ministro plenipotenciario entre 1917 y 1921. Fue como volver a casa. Y la prueba más evidente es que esta fue también una etapa muy fructífera en la que se publicaron algunas de las obras en las que había estado trabajando con anterioridad y que ya he comentado. Además, es el momento en el que publica un trabajo muy especial que abre una vía muy alejada de los aspectos historicistas, la aplicación de la psicología al estudio de los personajes de las óperas de Mozart, un estudio que entró en consonancia con las nuevas corrientes de la musicología sistemática y que dio lugar a la conferencia Mozart y la psicología sentimental, impartida en el Ateneo de Madrid en marzo de 1918. En la vida de Michana, como habrán observado, se mezclan lo humano y lo profesional, a veces sin solución de continuidad. Una vida dividida entre su vocación por la investigación musicológica y sus obligaciones diplomáticas, dividida entre la devoción por España y la crítica a las instituciones y a la realidad musical del país. Como telón de fondo de este relato, su constante deseo de construir la historia de la música española para demostrar al mundo su gran valor artístico y trascendencia, un deseo que quedó reflejado en una extensa producción intelectual. En el campo de la ciencia, decía Max Weber, solo tiene personalidad quien está simplemente al servicio de la causa. Creo que no puede haber mejor definición para reflejar su vida. Michana fallecía el 15 de agosto de 1921 en Estocolmo. Se le rindieron honores en esta ciudad, pues era un hombre respetado y querido. Así describía el acto la autoridad española competente en Suecia. Tengo la honra de informar de la triste pero imponente ceremonia de entrega de los restos mortales del señor Michana a las autoridades suecas de la Marina de Guerra, que se encargan de su traslado a Málaga. Su cuerpo fue trasladado en el acorazado Filgia. Asistieron a recibirlo en el puerto de Málaga el ministro plenipotenciario de Suecia en Madrid, el alcalde de la ciudad, el gobernador civil, el gobernador militar, además de los marqueses de Urquijo, el marqués de Noveleche y un largo etcétera de autoridades. Su llegada había sido anunciada en los periódicos. Era el recibimiento a un hombre de Estado, a un grande que tanto había aportado a la historia de este país. Pero más allá de este momento de gloria, marcado por sus funerales de entierro, es obligado a reconocer que su figura ha quedado opacada. Imperó entonces e impera en la actualidad la falta de reconocimiento profundo a su trayectoria como investigador. Sus aportaciones a la construcción de la historia de la música española no solo fueron relevantes, sino que asentaron el camino de futuro de muchas investigaciones posteriores. Supo llevar el nombre de España y la defensa a ultranza del valor de su música por todos los lugares a los que viajó y estuvo destinado, una actitud que generó una corriente de interés entre los investigadores extranjeros por la historia, la música y la cultura de España, que dio sus frutos en numerosas publicaciones, un aspecto de su vida que apenas es conocido. Ninguna de las reales academias de este país supo apreciar su valía. En la institución que reconoce el mérito a la excelencia, Michana no tuvo un lugar. En varias ocasiones quiso presentar candidatura para ingresar como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a los fallecimientos de Peña y del conde Morphy, candidaturas que no hubiesen podido progresar por no residir en Madrid, requisito que era obligatorio por sus estatutos. Su padre tuvo más suerte y fue elegido académico correspondiente. Tampoco fue nombrado en su tierra natal, Málaga, académico de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. A veces la historia es tozuda. Se empeña en repetir los mismos errores. No haber sabido reconocer la trascendente aportación de Michana a la historia es uno de ellos.
Al celebrarse el centenario de su fallecimiento en 2021, se suscitó la idea de dedicarle una calle en Málaga, una forma de dejar su huella en la ciudadanía, a la vez que un reconocimiento de su tierra natal, que aunque tardío, considero muy necesario. 3 años después, el proyecto sigue sin materializarse. Nunca es tarde para rectificar. Gracias. Nuestra vicepresidenta primera, doña Rosario Camacho, tiene la palabra para contestar a la nueva académica. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, autoridades, compañeros académicos, amigos todos, querida Begoña. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo recibe hoy como académica correspondiente en Madrid a una prestigiosa musicóloga, Begoña Lolo Herranz, catedrática de Historia de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid y académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para mí es un honor hacer su presentación y agradezco la designación de la Academia y sobre todo de los 2 compañeros académicos con los que se realizó esta propuesta, don Manuel del Campo y del Campo y don Adalberto Martínez Solaesa. Ellos pertenecen al área de música, como la doctora Lolo, y son más idóneos para darle la contestación, aunque en los inicios ella y yo seguimos caminos paralelos en nuestra formación. La profesora Lolo estudió Geografía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente Historia del Arte, realizando paralelamente estudios de música en el Real Conservatorio de Madrid, donde obtuvo el título superior de Teoría y Acompañamiento de la Música, el de Pedagogía Musical y el título profesional de piano. Su trayectoria académica ha sido impecable. En 1989 se doctoró en Historia del Arte con sobresaliente cum laude, con la primera tesis doctoral que sobre musicología se leyó en la Autónoma, La música en la Real Capilla de Madrid, José de Torres y Martínez Bravo, iniciando con ella una serie de investigaciones que la llevarían a convertirse en una gran especialista a nivel internacional en la música de esta etapa. En el año 2000 promovió la implantación del grado en Historia y Ciencias de la Música en la Autónoma, que coordinó hasta 2007. En 2012 fue nombrada directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Autónoma, y bajo su responsabilidad se realiza el ciclo de grandes autores e intérpretes de la música que se desarrolla en el Auditorio Nacional de Madrid, con innovadoras propuestas que han sido resaltadas por la crítica, El País, La Razón, ABC, Scherzo, etc. Ha dirigido diversos grupos y 20 proyectos de investigación I+D, ciñéndose a 2 líneas fundamentales de investigación: música y cultura en tiempo de los Borbones y la obra de Cervantes como fuente de inspiración en la música a lo largo de la historia. Ha sido profesora visitante en las universidades Michel de Montaigne en Burdeos, en Tor Vergata de Roma, en la Universidad de Guanajuato, en México, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte cursos y másters, además de ser conferenciante invitada en universidades de Francia, Inglaterra, Portugal, Costa Rica, Argentina y otras. Ha fusionado sus estudios de música con la historia del arte, pero ha dado una vuelta más ejerciendo el comisariado de exposiciones, Paisajes sonoros en el Madrid del siglo XVIII, la tonadilla escénica, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, Museo de San Isidro, en 2003. Y en 2012 fue comisaria de la exposición Imprenta y Edición en España, Materiales, Técnicas y Documentos,
en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre ambas, en 2005, llevó la dirección musical de la exposición 400 años de Don Quijote por el mundo. Sus publicaciones son muchas, más de 120 artículos publicados en revistas científicas de prestigio y más de 15 libros de autoría individual y como coautora. Cito solo algunos: Música en los teatros de Madrid, Antonio Rosales y la tonadilla escénica en 2005, Visiones del Quijote en la música del siglo XX, 2011, El Quijote y la música en la construcción de la cultura europea, y Cantos de guerra y paz, la música en las independencias iberoamericanas, 1800-1840, publicado en 2016, que abre otra línea de investigación en un contexto muy diferente. Y como más reciente, Tiempo de exilios, Sebastián Durán y Mariana de Neoburgo en Francia, publicado en el mismo 2024. Ha recibido muy importantes galardones: Premio de Investigación en Musicología Histórica Emilio Pujol en el 93, el Premio Nacional de Historia de España en el año 2000, que otorga el Ministerio de Educación y Cultura, en este caso con la obra Símbolos de España, por su trabajo sobre el himno nacional, siendo la primera mujer en obtener esta distinción. En 2006 fue elegida huésped de honor de Guanajuato, México, por su contribución a los estudios sobre Cervantes y la música. También es académica correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Ha formado parte de numerosos jurados, no solo en el área de música. En 2018 y 2021 lo fue del Premio Nacional de Historia de España y en 2023 del Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal en Humanidades. Desde 2021 forma parte del patronato del Teatro Real. Ha tenido cargos de relevancia científica. De 1997 a 2002 ha sido directora de la revista de Musicología. Del 98 a 2003, vicepresidenta de la Sociedad Española de Musicología. Entre 2004 y 2015, responsable del área de música de la Gran Enciclopedia Cervantina. Y en 2015 y 2016, miembro del Comité Asesor de la Biblioteca Nacional para el proyecto Quijote y Cervantes. Begoña Lolo fue elegida Academia Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 2016. Con motivo de su ingreso, la crónica académica relata lo insólita que fue su entrada en el Salón de la Academia, ya que Begoña no tuvo padrinos, sino que la amadrinaron dos señoras del elenco académico, Estrella de Diego y Carmen Lafón. Y cito textualmente de la crónica. Gracias. La imagen de tres académicas accediendo al estrado constituyó un hecho histórico y sin precedentes en las ceremonias de ingreso en cualquier Real Academia de ámbito nacional e internacional. Disculpen. También insólito es el hecho de que desde 2021 sea la primera mujer en ocupar un cargo de la Junta Directiva de la Academia de San Fernando, nada menos que en calidad de censora. Este cargo no tiene que ver con la censura. El diccionario de la Real Academia Española, en su tercera acepción, indica en la voz censor: en las academias y otras corporaciones es la persona encargada principalmente de velar por la observancia de estatutos, reglamentos y acuerdos. Esos tres encargos ya nos indican la importancia del cargo y la categoría moral que Begoña Lolo representa en la Academia de San Fernando. Hoy hemos escuchado el discurso de Begoña Lolo para acceder a nuestra academia. Ha tenido la cortesía de preparar un tema
que nos interesa en Málaga y en España. Rafael Mizjana en la construcción de la historia de la música española. De la saga de los Mizjana en Málaga, este personaje es el más importante a nivel intelectual e internacional, pero también el más escurridizo por haber desarrollado gran parte de su actividad fuera de España. Una actividad excepcional, no solo como investigador y musicólogo, era diplomático y fue secretario de Negocios y ministro plenipotenciario. Begoña Lolo ha acometido el estudio de Rafael Mizjana Gordon desde el punto de vista de la experta en musicología, analizando muchas de sus obras y conectándolo con los progresos de la música y la investigación musicológica en el ámbito internacional, lo que también fue posible gracias a su profesión de diplomático que le llevó a muy diferentes destinos cuyos itinerarios ella sigue escrupulosamente, sin olvidar su ciudad natal a la que vuelve por motivos de salud. En esos destinos, Mizjana, más musicólogo que músico, supo buscar y encontró tema para sus investigaciones, que realiza con rigor desde las primeras en la Catedral de Málaga. Ella ya ha citado su publicación sobre Juan de la Encina y su frustración al no poder acometer otras obras. A esa excelente recopilación, que también ha citado y que él llamó Cancionero de Uppsala, que estudia y da a conocer, investigando en la biblioteca de esta universidad, no tan cercana a Estocolmo, 57 kilómetros son muchos dados los medios de locomoción de entonces, pero allí acudía habitualmente. El autor, que identifica a muchos de los músicos que figuraban en el mismo, demostró su conocimiento de la tratadística teórica de la música y analizó también los textos musicales que reservaba para la publicación de la obra, lo cual no conoció en vida. Pero su gran trabajo en esta estancia fue su Historia de la música en España, obras todas que Begoña Lolo estudia desde una base científica. En representación de la Real Academia de San Telmo, quiero agradecer a Begoña Lolo el esfuerzo realizado al analizar la obra excepcional de este personaje, colaborando en su recuperación para nuestra ciudad como un importante activo de nuestro patrimonio cultural. Ya con motivo del centenario del fallecimiento de Mizjana en 1921, se publicaron algunos artículos y se pensó dedicarle una calle que todavía no ha llegado a realidad. Pero hay que insistir, rectificar, como ella indica, y no dudamos que este trabajo será un importante empuje. Por último, debo indicar que es motivo de satisfacción para esta academia acoger como académica correspondiente en Madrid a Begoña Lolo, cuyos méritos sancionan sobradamente este nombramiento. Querida Begoña, nuestro presidente ya te ha dado la bienvenida, pero yo, en nombre de todos los académicos y académicas de San Telmo, te doy también la más cordial bienvenida. Enhorabuena. Muchas gracias, querida vicepresidenta, y muchísimas gracias, Begoña. Otra vez, estás en tu casa porque eres muy bienvenida. Pero este acto no acaba aquí, porque no es que vayamos a continuar, ¿no? Que no podemos ni nos dejan. No, perdone, en nuestros actos no hay coloquio después de las intervenciones. Bueno, si no le importa, me lo dice luego. Es que no es una cuestión de orden. Esto es una academia, no es un club de opinión. Y perdóneme como que se lo diga así. Quería comentarles que el próximo día
2 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorium Edgar Neville de la Diputación en la avenida de Calle Pacífico, hay un concierto conmemorativo del 175 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en homenaje al músico malagueño Rafael Michana. El programa, muy brevemente les digo, hay obras de Felipe Pedrell, de Tomás Bretón, de Eduardo Ocón y 2 piezas de Rafael Michana con orquestación de Pablo Guerrero. El director del concierto será don José Luis López Antón, que dirige la Orquesta Sinfónica. Y quería también decirles que en ese día se entregarán a los asistentes unos cuadernos en los que se contiene el discurso de nuestra nueva académica y la contestación de doña Rosario Camacho. Quiero llamar la atención que si es difícil hablar, como se suele decir, sin papeles, quizás mucho más difícil es leer y leer bien. Los que saben de ello dicen que efectivamente lo segundo es más difícil. Bueno, pues a mí me ha sorprendido muy gratamente la lectura del discurso de nuestra nueva académica. También quiero dar las gracias por su asistencia a los familiares de Rafael Michana, que aún quedan algunos por esta tierra y que han hecho mucho por conservar la memoria y salvarla del olvido de este insigne malagueño. Efectivamente, es que si no sabemos bien quiénes fuimos, no podremos aspirar a saber quiénes somos. Discursos como el de hoy nos ayudan a ello. Perdónenme, ahora hablamos. Y les quiero decir que, dicho esto, se levanta la sesión y les invito al concierto el próximo día 2. Muchas gracias por su asistencia y se levanta la sesión. Bueno, enhorabuena.